El camino hacia una nación independiente. En nuestro primer módulo de la materia de México contemporáneo, nos adentramos más en el camino de México hacia la consolidación de una nación independiente. La Guerra de Independencia fue consecuencia de múltiples factores que afectaban a la Nueva España, como lo era la merma económica gracias a las guerras de España, una enorme desigualdad social y, sobre todo, el arribo de nuevas ideas liberales a nuestro país, que nos dieron el coraje de levantarnos en armas y luchar por nuestros derechos. La Guerra de Independencia de México fue un proceso histórico que inició en el año de 1810 y terminó 11 años después, en 1821, seguido de una larga serie de sucesos que finalmente nos llevaron a la independencia. Sin embargo, este logro no significó paz en la nación, ya que pronto se dejó ver la división entre liberales y conservadores. Al logro de la independencia de México, se intentó el establecimiento de un imperio con Agustín de Iturbide como monarca, pero fracasó en el año de 1823. Para 1824 se escribió una constitución federal, estableciendo los tres poderes del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, así como la división del país en estados regidos por una constitución. La presidencia fue asumida por Guadalupe Victoria y más tarde, en 1828, por Vicente Guerrero, quien se enfrentó a una economía devastada. La instauración de una república federal no fue definitiva. Pronto surgió otra propuesta política, es decir, el centralismo republicano. Este buscaba la concentración del poder en un órgano central, siendo lo contrario al federalismo. Esta idea estaba respaldada por los conservadores, que buscaban mantener los privilegios del ejército y el clero. En 1833, Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías fueron elegidos como presidente y vicepresidente, respectivamente. Al quedarse Gómez Farías con el cargo por un tiempo, comenzó a implementar algunas reformas eclesiásticas, apoyado en su consejero José María Luis Mora, uno de los liberales más importantes de su tiempo. Todo esto causó el descontento del pueblo y fue despojado, retomando Santa Anna su cargo. En diciembre de 1833 se redactó la primera Constitución centralista, quitándole a los estados su soberanía. Durante este periodo también se dio la Guerra de los Pasteles, que inició debido a la negación de nuestro país a pagar una indemnización pedida por Francia. Esto resultó en el desembarco de las tropas francesas en Veracruz. En el año de 1838, finalmente México aceptó pagar y terminó la guerra. Aunado a esto, Texas se separa de México en 1836. Más tarde, en 1846, Estados Unidos, guiado por su política expansionista, invade México, en busca de tomar parte de nuestro territorio. Finalmente, la guerra termina 2 años después, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdiendo más de la mitad de nuestro territorio. En 1853 se establece la Segunda República Centralista a cargo de Santa Anna, después de la inestabilidad durante el federalismo. La economía del país estaba devastada. Más tarde, en 1855, Santa Anna es derrocado, tomando Juan Álvarez el gobierno provisional, implementando reformas liberales junto con el Congreso. El 5 de febrero de 1857 se proclama una nueva constitución, retomando el pensamiento liberal. La disputa entre liberales y conservadores seguía. Los conservadores creían que una monarquía respaldada por la Iglesia y el ejército sería la mejor opción, mientras que los liberales simpatizaban con una república federal. A pesar de esto, Benito Juárez llega a la presidencia en 1861. Intentando reorganizar nuestra economía devastada, suspende el pago de la deuda externa. Francia convoca una reunión con España e Inglaterra, que conforman la Triple Alianza para bloquear los puertos de México y así su economía. Finalmente, Juárez acepta pagar, por lo que España e Inglaterra se retiran, pero Francia no lo hace.
El 17 de abril de 1862, Francia invade a México. De esta manera, Napoleón III le ofrece el trono al archiduque austriaco, Maximiliano de Habsburgo, quien finalmente acepta. A fines de mayo de 1864 llegan a México los nuevos emperadores, pero el dinero del Imperio mexicano comenzó a agotarse, al mismo tiempo que los republicanos lograban recobrar su poder en el territorio. En junio de 1867, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía. Nuestra independencia como nación no resultó precisamente en la paz o el bienestar interno, sino que los problemas continuaban debido a las divisiones ideológicas que había en nuestro país, lo que seguía causando un atraso político, económico y social en México. Al final del Segundo Imperio Mexicano, nuestro país seguía teniendo conflictos internos y estaba muy golpeado en todos los aspectos. Al analizar todos los sucesos que ocurrieron después del logro de la independencia, podemos darnos cuenta de todo lo que nuestra nación tuvo que pasar para llegar a lo que es hoy.